Bueno, ahora sí, señor. Entonces vamos a arrancar con Upfront CPA, ¿verdad? Nuestros primeros expositores. ¿Qué te parece si yo presento a mi esposa y tú presentas a tu esposo? Perfecto. Perfecto. Entonces, los fundadores de Upfront CPA, comenzamos con Carla Carderera, mi esposa. Es una contadora con más de 20 años de experiencia en empresas Fortune 500 y organizaciones sin fines de lucro, graduada de la Universidad de Berry en la ciudad de Miami. Ha liderado roles clave en nómina y contabilidad financiera, destacando en firmas como Becton Dickinson y Lennard Holmes. Actualmente brinda soluciones contables personalizadas a pequeñas empresas, combinando su amplio conocimiento del sector público y privado. Y todo esto lo ha logrado gracias al esposo que ha tenido a su lado. No, por favor. Ahora, señora, ¿usted? Rafael tiene que leer la introducción de su esposa. ¿Tú no Rafael, la vas a leer? No, yo no la voy a leer. Es que no. si me falta algo, después el problema Después lo tengo yo en la decimos. casa. Te voy a decir, no dijiste, Rafael. No, aquí estamos también, fundador de Upfront CPA, Julián González, quien tengo la dicha de verdad que sea mi esposo. Julián se graduó en la Universidad de FIU, él sacó primero Business y Business Internacionales, luego estudió en Nova University Contaduría y luego sacó lo que es el CPA, que es como presentar el Florida Bar de los abogados, pero en la parte contable. De verdad llegaba un momento que le decía, por favor, Julián, no estudies más. O sea, niños chiquitos y Julián estudia. Y bueno, de verdad que gracias a eso podemos tener una empresa sólida y podemos brindarle a ustedes los servicios que prestamos el día de hoy. Julián y Carla son excelentes profesionales, sí, señor, y por eso decidimos que ellos sean nuestros primeros speakers para que puedan llenarles a ustedes de todo este conocimiento que ellos tienen en años de trayectoria. Así que bueno, señores, con ustedes soluciones corporativas con Upfront CPA. Probando. Bueno, buenos días a todos. Gracias por estar aquí con nosotros un día sábado. Y siguiendo con lo que están hablando nuestros queridos presentadores, con esa muy animada introducción, lo que es negocios que facturan, ¿verdad? La idea hoy acá es que ir más allá de lo técnico y tener una conversación, ¿verdad? Y compartir ideas con profesionales como nosotros, igualmente de repente como ustedes, de qué es lo que necesitamos para aprender, para emprender un negocio o escalar el negocio que ya tenemos. ¿Verdad, Carla? Sí, correcto. Esto, como Aileen y Rafael mencionaron, Julián y yo venimos de corporaciones grandes. O sea, Julián y yo también somos emprendedores. Llevamos haciendo esto ya casi 3 años y hemos visto de todo. No ha sido fácil, pero también hemos visto que cuando se persevera y cuando te rodeas de profesionales que te ayudan y que entienden el valor que tú le traes a tu negocio, eso ha sido crucial para nosotros, para nuestro negocio. La contabilidad de nuestro negocio está muy bien hecha, porque eso es lo que nosotros hacemos. Pero nosotros de verdad no necesariamente sabíamos ni éramos expertos en mercadeos, no somos expertos en ventas. Yo tuve que aprender mucho sobre las ventas, de cómo vender, de cómo presentar, de cómo pararme aquí y hablar con otras personas, porque yo en la parte de contabilidad estaba detrás, más que nada detrás de una computadora llevando los números y presentaba, pero quizás a mi jefe, quizás al dueño de la compañía, pero no a muchas personas. Entonces, sí me tuve que rodear, ¿verdad?, de otros expertos que me ayudaran en esa parte del negocio que quizás yo no conozco tanto. Entonces, por eso muchas cosas que le vamos a hablar en esta presentación es de la planificación del negocio, ¿verdad? Vamos a comenzar primero. Ya aquí hay alguien que tenga ya su negocio establecido, ¿o no? ¿No quieres hablar un poquito de tu negocio? El área industrial. Perdón, sí. El negocio que tengo ahora se llama Secure Air Solutions. Es un tema de tratamiento de aguas a nivel industrial.
en el cual es una innovación para los Estados Unidos, no para Europa ni para Asia, eso ya viene de los años 80, en el cual se toca el tema de los químicos y sacarlos por la contaminación del medio ambiente. En Estados Unidos, por la cuestión del consumo, eso no era un tema, pero ya se está haciendo conciencia en esas cuestiones de que todas estas plantas que producen aire acondicionado a nivel industrial, hay que mantenerlas con químicos para mantener el agua pura de las plantas de enfriamiento. Entonces estoy haciendo esa innovación, ya la empezamos lo que es en México y en Colombia, en la Florida estamos empezando, en Puerto Rico ya empezamos también, y ese es el tema. Interesante, interesante, sí. Y bueno, obviamente en ese tipo de negocio me imagino que tuvo muchos desafíos, ¿verdad? No fue fácil, ¿no? Entonces, la idea acá es que entre todos compartamos un poco de repente la experiencia de cada quien. Como Carla dijo, exactamente, en la posición que nosotros estamos en una posición donde tratamos con muchas personas, muchos clientes que nos llegan cuando están en esa parte, como digo yo, cuando está saliendo ese avión, ¿verdad? Entonces, nosotros lo que queríamos empezar este evento de hoy empezando de los más básicos, ¿verdad, Carla? Que es que te preguntes por qué quieres emprender un negocio. Correcto, y entiendo que tenemos muchos realtors aquí hoy, ¿verdad? Los realtors que tenemos aquí, ¿ustedes piensan que ustedes son un negocio? ¿Todos piensan de esa manera? Me encanta, porque sí, deberían de pensar así. Y así como lo decimos en teoría, hay que ponerlo en práctica también, ¿verdad? Correcto. Porque al ser un negocio, no es solo decir, tengo un negocio. Hay que hacer las cosas, ¿verdad? Legalmente, técnicamente, contablemente, para que recibas los beneficios que te pertenecen a ser un negocio. No ganas nada diciendo que eres un negocio y haciendo las cosas como que si no llevas un negocio, ¿verdad? Sí, correcto. Y también una pregunta que nos hicieron a nosotros no hace mucho tiempo. Una persona me preguntó, ¿y cuál es tu exit strategy como negocio? Esa es la traducción, ¿cuál es tu estrategia de salida en tu negocio? ¿Verdad? Y a Carla y yo nos pareció es una pregunta muy interesante porque no verlo de como que por qué ya le estás viendo cómo te vas a salir de un negocio, nos pensamos que es en verdad lo básico del negocio, ¿verdad? Porque son muchas las estrategias que pueden haber en tu negocio. Pueden ser muchas las razones que hay detrás de la que tú quieres emprender en tu negocio. Pero creo que tú tienes que tener en tu mente, saber por adelantado, si estás proyectado por decir a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo, o inclusive yo lo llevaría a crear lo que dicen aquí, un legacy, ¿verdad? Es querer pasar una herencia, dejar una empresa que puedas dejarle a tus nietos, a tus bisnietos y a las próximas generaciones, ¿verdad? O de repente tu meta es que quieres llegar a un punto y luego de ese punto vender tu negocio. Y con eso depende, ¿verdad? Cuán exitoso sea esa venta, te puedes retirar, puedes crear otro negocio si de verdad te encanta emprender y quieres decidir tener otra meta, hacer algo diferente. Entonces eso es algo, nosotros como que vamos a sembrarle la semillita hoy, ¿verdad? Con esta información y con de las cosas de las que vamos a hablar, pero está en ustedes echarle agua a esa semillita para que crezca. ¿Alguien me puede comentar, me puede dar un feedback de por qué, si me pueden decir por algún beneficio de saber la estrategia de salida? ¿Tengo algún voluntario que me pueda dar un beneficio? Ya van con él. Gracias. Bueno, de repente no el negocio como tal, pero sí cuando se crea, mi esposo tiene una LLC, cuando creó la compañía, la creó con un socio. Y desde el momento de la creación definieron qué pasa si alguno de los dos se quiere salir y cómo sería. Porque si tú lo dejas desde el comienzo por escrito, al momento de tomar la decisión, al año, a los 2 años, no importa, no hay esa discusión y además hay que pensar,
porque uno dice, yo hice el negocio con él y no me va a faltar a la palabra, pero ¿y si esa persona fallece o se va a un hospital y viene su cónyuge y dice, no, se crea una discusión que puede llevar a mal término la compañía, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante definir desde un inicio cómo va a ser la salida. Ahí es la clave. Eso está perfecto. En verdad hubiera parecido que te hubiéramos dado la respuesta por adelantado, porque fue la primera y en verdad es a donde iba. Eso, el tener esa mentalidad ya te define, ¿verdad? Esa parte que es muy importante, que es de repente al empezar un negocio decir, ¿voy a empezar solo o voy a empezar con un socio? Ahora, si voy a empezar con un socio, yo puedo pensar, bueno, yo quisiera dejar Upfront CPA a mis hijos y crear una legacy, pero de repente Carla piensa, no, yo quiero formar Upfront CPA, venderla e irme a Cancún a disfrutar mi dinero. Entonces ya si no empezamos, si no tenemos la misma, ¿verdad? La misma meta, si no tenemos la misma, a dónde vamos a llegar, entonces ya podemos empezar con una forma de conflicto. Porque es la forma que, si no tenemos la misma visión, ¿verdad? Lo que vamos a llevar en práctica de repente son estrategias diferentes, porque yo puedo llevar una estrategia más a largo plazo, mientras que Carla de repente lleva un poco más de apuro en formalizar el negocio rápido para venderlo lo antes posible. Claro. Entonces ahí es muy importante eso. Y eso es importante también hacerlo desde un principio, desde el momento que comienza ese negocio, ¿verdad? Porque todavía el negocio se está planificando, está comenzando, todavía se está produciendo dinero, todavía no estamos haciendo los millones que queremos hacer. Y en esos momentos es más fácil tomar decisiones, pero lo estamos haciendo de la mano de expertos, volviendo a lo que tú dices. Un abogado, se hace un seguro, un buy-sell agreement. Esas son cosas que los expertos nos han asesorado a nosotros para hacer como un negocio donde hay varios socios. Exactamente. A otro punto que te lleva, que también lo tocaste, es organizarse, ¿verdad? ¿Cuántos negocios no hemos visto que empiezan, arrancan y no tienen lo que tú dijiste, el arreglo operativo? ¿Qué pasa si yo fallezco? ¿Qué pasa si mi socia un día decide irse? Nada de eso está cuando uno abre una empresa en Estados Unidos, que a pesar de que este es un país que nos da unas ventajas infinitas, tenemos aquí las oportunidades que hay en este país, en verdad no lo hay en casi ningún otro sitio. Tenemos la dicha de poder nosotros ofrecer esto porque inclusive lo vivimos. Y si no se tiene, abrir una empresa es muy fácil y nada de eso, si tú con abrir una empresa en Zombies, todo eso está al aire. Si tú no haces tus arreglos como empresa y no te organizas como empresa, se lo estás dejando a que el gobierno decida por ti. Eso es algo que tú siempre tienes que evitar. Eso se puede hacer, ¿verdad? A través de un arreglo operativo, dejar las cosas por escrito y arrancar bien. Nunca podemos subestimar lo que es arrancar correctamente, ¿verdad, Carla? Correcto. Nosotros que vivimos eso diariamente en nuestras oficinas de contabilidad, vemos negocios que están superándose, vemos negocios que están pasando por procesos, vamos a decirlo, con problemas, ¿verdad? Económicos, y siempre vemos que los problemas económicos, la mayoría de las veces, porque no se arreglaron bien desde el principio. Dejaron un problema, dijeron, no, bueno, más adelante lo arreglamos, y los problemas se escalan, ¿verdad? Correcto. Y mientras más se escalan los problemas, es más dificultoso es arreglarlos, ¿verdad? Sí, y al final te va a causar que gastes más dinero. Y les voy a dar un ejemplo de algo que pasó en nuestra oficina hace 2 semanas. Una persona que yo conocí en un networking event, le di mi tarjeta y me llama como a los 2 días y me dice, tengo una pregunta. Yo abrí mi negocio yo sola el año pasado. Yo solita abrí la LLC en Sunbest, saqué el EIN con el IRS y como yo quería proteger mis bienes, yo decidí que mi corporación va a ser con el IRS un S Corporation. ¿Qué pasa con eso, Julián? Mira, Para comenzar. ahí lo que pasa es que en ese caso no hablaron con un experto que le explicara que muy poca es la forma que se empieza una empresa con una S Corp.
Eso es como empezar a manejar con un Ferrari. ¿Quiénes aquí hemos empezado, nuestro primer carro fue un Ferrari? William, ¿no? Bueno, exacto. Entonces, empezamos con algo que va de acuerdo a nuestra necesidad, ¿verdad? De repente nuestro primer carro es nada en contra, pero un Corolla, algo así, algo que sea más fácil de conducir, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? A veces oír consejos de personas que no están en el área, que no tienen conocimiento, no son expertos, los van a llevar a tomar decisiones costosas y que después es peor arreglarlas, porque una corporación cuando estás arrancando, no es, a menos de que en ciertas excepciones muy raras, no es la forma correcta de empezar. Entonces, Correcto. Perdón, Primero que nada, el S Corporation es un tax classification con el IRS. Eso no tiene que ver con la protección legal como tal de tu negocio, si eres una LLC o como sea que se registre el negocio. Empezando por ahí, es un tax classification, es de la manera que tú vas a hacer tus impuestos y cómo van a ir a tus impuestos personales, cómo se va a transferir esa información. Segundo, cuando tú eres un S Corporation, lo primero que el IRS te dice que tiene que ser es que tú tienes que correr nómina. Si tu negocio todavía no está produciendo, porque es un negocio que acabas de abrir, ¿cómo ya vas a tener una nómina? Entonces, en el caso de ella, ¿qué pasa? Ya es muy tarde para cambiarlo a un single member LLC, que hubiese sido lo más seguro lo que nosotros hubiésemos recomendado, ¿verdad? Depende del caso completo de ella. Pero vamos a poner esto, ella ya tuvo que incurrir en un gasto de llenar los impuestos por un S Corporation, que es aparte de tus impuestos personales. Ya ella incurrió en un gasto innecesario. Se tiene que comenzar a pagar nómina, porque si no se va a cambiar de un S Corporation a un Single Member LLC, ahí tiene otro gasto. Yo poniéndome a pensar, sacando números así por encima, ella puede ser que incurra en unos gastos aproximadamente de $5,000. Cuando si ella se hubiese asesorado correctamente desde un principio, quizás le hubiese costado entre $500 a $750 comenzar el negocio. Ella quiso ahorrarse esos $750, vamos a poner, y ahora va a tener un gasto de aproximadamente $5,000. Y no les estoy mintiendo. Innecesario. Estoy exagerando. ¿Verdad? Innecesario. Innecesario. Que para un negocio arrancando $5,000 puede ser la diferencia, inclusive entre arrancar y no arrancar. Exactamente. Entonces ahí es donde nosotros siempre ponemos énfasis en, primero la organización, ¿verdad? Como dijimos, pensar por qué estoy creando mi negocio, cuál es mi estrategia de salida, y después de ahí, como todo negocio, aquí todos los que hacemos negocios tenemos que tener conocimiento de todo un poco, ¿verdad? Tenemos que saber por lo menos dónde estamos parados, pero para ciertas cosas ir a los expertos, ¿verdad? Inclusive en la parte legal, no al pensar, oye, una inversión, por ejemplo, un abogado me cobra $400 la hora, pero esa hora te puede ahorrar miles y miles de dólares después en cometer errores graves y inclusive incurrir en cosas de romper la ley, ¿verdad? Meterse en negocios donde no se tienen, por ejemplo, los certificados necesarios para operar ese negocio. Resulta que después te cae un agente a la puerta y pueden ser problemas mucho más graves. Tenemos una pregunta con nuestra gente en online. Antes de eso, Carla, vimos bueno, adelante. No, adelante. No, que nosotros queríamos dar las palabras de Benjamin Franklin, quien dijo algo muy, que básicamente es casi que el logo de nuestra empresa. Correcto. Esto es algo que lo quería leer porque no quiero equivocarme. Benjamin Franklin dijo, quien fracasa al planificar, planifica su fracaso. Ahí está todo. ¿Qué les parece eso? Ahí está todo. Vamos con la pregunta con nuestras personas. Saludos a las personas que nos siguen en las redes. Claro que sí, tenemos una pregunta, bueno, la voy a leer solamente para que todas las personas que nos están viendo virtual sepan que sí recibimos sus preguntas y las leemos. Esta ya la respondieron ahorita generalmente. Dice, ¿qué tipo de entidad me conviene más para comenzar mi negocio? ¿Una LLC, un Corp o un Partnership? Creo que esa la acaban de hablar un poco ustedes. No sé si quieres agregar algo a esa pregunta. Eso es buena pregunta. Esa es buena pregunta porque regresamos a lo que es, hay que hacer esa pregunta. ¿Por qué quiero empezar mi negocio? ¿Qué es mi negocio?
cuál es mi estrategia de salida, con cuánto dinero cuento ahora para arrancar. Todas esas cosas que hay que tomarlo en cuenta antes de decidir eso. ¿Ok? Entonces, no hay una respuesta en blanco para cualquiera que sea la situación, pero sí, como dijo Carla, por ejemplo, comenzar con una S-Corp cuando no has arrancado el negocio no es la forma de hacerlo. Ahora, una LLC es usualmente, generalmente, una buena opción, ¿verdad? Cuando se quiere empezar un negocio, porque esa es una entidad que es fácil de abrir, fácil de operar y no tiene tantos requisitos para mantener. Mientras que una corporación sí tiene más, es un poquito más costosa, tiene más requisitos para mantener. Estás hablando con, por ejemplo, el tema de las acciones. Cuando es una corporación, una LLC, no tienes que llevar libros, tantos libros y esas cosas. Entonces, eso es algo que hay que tener en cuenta antes de escoger cuál va a ser la entidad con la que vas a empezar tu empresa. Sí, por eso es que nosotros tenemos que reunirnos con esa persona y saber específicamente cuáles son sus metas, cuál es la empresa, cuántos socios hay. Hay muchas cosas cada caso es diferente. Entonces sí hay que hablar con una persona, dar un consejo general, podemos, lo que acaba de decir Julián, pero sí tienes que hablar con un experto antes de tomar la decisión para asegurarnos que va en conjunto al negocio tuyo específicamente. Exactamente. ¿Otra pregunta o ya estamos bien con las preguntas? Bueno, acá hay 5 preguntas, pero vamos a ver a alguien ahorita acá de nuestro Adelante. público. Aquí, sí. Bueno, yo quisiera saber cuál es la diferencia entre Corp, S-Corp y C-Corp, porque tengo entendido que no todas las S-Corporation funcionan para, por ejemplo, personas que tienen no residence aquí en Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esas dos y cómo procedería para quienes son ciudadanos y para quienes no son ciudadanos? Buena pregunta, sí. La diferencia entre una S-Corp y una C-Corp, hay muchas diferencias, ¿ok? Pero vamos a tomar en cuenta como que las que más podemos aplicar acá, ¿verdad? La diferencia principal es que una S-Corp y S, su consigna es por la small, porque es small corporación pequeña, ¿verdad? Cuando es una corporación pequeña, ahí lo que se está evitando es la doble tributación. Entonces, ¿qué pasa? Una corporación S no paga impuesto a la corporación como tal, sino que se pasa el neto que salga de la empresa, pasa a los dueños de la empresa. Esa es la diferencia principal. Ahora, hay unos cumplimientos que hay que seguir para categorizar a la empresa como una corporación S, como por ejemplo, hay que mantener nómina, hay que tener una nómina razonable también, y hay otros ciertos tipos de requisitos que hay que cumplir para mantener esa categoría vigente. Ese es el principal. Ahora, tú diste un dato importante que es para si eres residente o no residente, ya que naturalmente, al pasar los taxes, ¿verdad? Ya que la corporación no paga impuestos, aquí vivimos en un país que todo el mundo paga impuestos, ¿verdad? Aquí no se evade impuestos. Aquí no se puede evadir impuestos. Alguien va a pagar esos impuestos. Entonces, si la corporación S te dice que en esa corporación no va a pagar impuestos, alguien los tiene que pagar, ¿verdad? Y ahí es donde se dice lo que es el pass-through, como lo dicen acá, que se pasa el impuesto a las personas de la empresa. Uno de los requisitos es que esas personas tienen que ser residentes de Estados Unidos con su tax ID. ¿Ok? A diferencia de una corporación C, que eso sí es una entidad como tal que va a operar, va a pagar sus impuestos como empresa. Entonces ahí sí no es necesario, primero no se va a pasar, ¿verdad?, a los dueños, lo que sería el neto como tal, la empresa como tal va a pagar impuestos, y ahí ya incurrimos en el tema de que habría la doble tributación, en forma de que la empresa va a pagar impuestos, igualmente a tú recibir, sea dividendos, ganancias, entonces vas a pagar tus impuestos adicionales de la empresa. Entonces, en ese caso, como ya dijimos, ya alguien está pagando el impuesto, el IRS y aquí los Estados Unidos ya están felices con eso, y ahí ya es más fácil operarlo con no residentes o personas que no tienen tax ID.
¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Podemos continuar. Una última porque están preguntando varias, pero esta dice, con tantos cambios migratorios que hay, ¿yo puedo poner mi negocio a nombre de un familiar o un amigo si yo no tengo seguro social? Mira. Wow. Eso es... Son las preguntas. Sí. Mira, vamos a decirlo de buena manera, vamos a decirlo, no lo recomendamos, ¿verdad? Creo que esa es la mejor forma de decirlo. En verdad, si tienes un negocio, tienes aspiraciones de llevar un negocio, creo que hay mejor formas de hacerlo a ponerlo a nombre de otra persona, ¿verdad? Ahí me viene a la mente muchas razones que puede crear demasiados problemas que vas a tener con ese concepto. Y en verdad creo que si regresamos al principio de esta charla, que fue, si estás pensando, ¿por qué estoy creando mi negocio? ¿Cuál es mi estrategia de salida? ¿Qué es lo que quiero yo sacarle al negocio? Creo que si lo estás haciendo con un nombre de otra persona, no sé cómo se afilia ahí esa estrategia. Hay muchos conflictos ahí y eso puede agravar la situación. Correcto. Sí. Entonces, sí, Pues pero sí. nos preguntan eso bastante. Mira, yo no creo en absolutos, ¿ok? No es recomendable. No podemos decir que no lo hagan, ¿verdad? Porque de repente hay algún caso de que puede ser que tenga sentido hacerlo. Definitivamente nosotros no lo recomendamos. Esa es nuestra respuesta. Ahora, otra. No sé si me estoy adelantando un poquito o esto ustedes lo tenían contemplado o no como parte de, pero ahorita que están hablando de corporaciones, etcétera, etcétera, siempre he tenido la duda porque no me ha quedado del todo claro, a pesar de que he escuchado información, pero de verdad que no me ha quedado de todo claro. Por ejemplo, cuando los inversionistas tienen varias propiedades e incluso para uno mismo, ¿cuál es realmente la mejor estructura o la estructura que ustedes recomiendan de tener para proteger los bienes? Es decir, mucha gente dice debes tener un will para evitar el proceso de probate, etcétera, etcétera. O debes tener un trust y cómo estaría organizado ese trust si realmente vas a poner una propiedad en cada LLC. O sea, he escuchado información y todavía no tengo claro en un caso sencillo, o sea, que realmente no es que eres una gran corporación con una gran empresa, con una nómina gigante, sino que eres una persona que te gustan tus inversiones, que a lo mejor tienes varias propiedades, que las quieres proteger, que quieres que obviamente el día que pues ya no estés aquí, pase lo más fácilmente a tus herederos. Muy buena pregunta. Mira, eso ya ahí estamos tocando el tema de lo que es el estate planning, ¿verdad? Que es una cosa que nosotros en nuestra oficina nos encanta porque las personas que ven los negocios de esa forma ya nos damos cuenta que están pensando en el más allá, ¿verdad? Están pensando en una herencia, están pensando cómo proteger sus bienes, están pensando en el crecimiento, que eso nos gusta porque vemos esa intención, ¿verdad? Son los negocios con los que nosotros nos gusta trabajar por eso mismo, porque le están creando un futuro y están serios en lo que están haciendo. No te voy a dar, ahí hay muchos que como decimos aquí, que unpack, pero te voy a decir que lo que es el trust, que es aquí un fideicomiso, eso es casi siempre es buena opción, ¿ok? Ahí hay una estrategia que se tiene que trabajar entre crear un fideicomiso, crear una empresa, categorizar esa empresa correctamente, tener los bienes bajo esa empresa, crear una especie de estructura para que tengas lo que es protección de bienes, ¿ok? Muy importante proteger tus bienes. Por todas las cosas buenas que tenemos en este país, una de las cosas es que hay muchas demandas, ¿verdad? Entonces aquí una de las primeras cosas que tienes que pensar es cómo protegerte legalmente. Y hay muchas formas de hacerlo, simplemente
organizándote bien el negocio, puedes protegerte a la máxima capacidad posible. Una de ellas es creando lo que es el fideicomiso, abrir una empresa, hacer lo que como llaman aquí un holding company, ¿verdad? Que es una empresa donde vas a mantener tus bienes separado de ti como persona, ¿ok? Ahora, eso es más o menos en general cómo es la operación, ¿ok? Como tal. Para hacerlo, pero obviamente cada caso es un poco diferente porque depende de cuántas propiedades tienes, cuál es el valor de esa propiedad. Ya ahí podemos llegar un poquito más a lo que sería ya cómo separamos un poco esa estructura, pero a nivel general, ese es el sistema, cómo se hace, cómo se opera. Y eso en verdad no es difícil, obviamente es un poco costoso, pero no es un costo que no se pueda y es algo que es un pequeño costo que te va a ahorrar, o sea, te Muchos puede dolores de cabeza. potencialmente, no solo dinero, dolores de cabeza, y que después lo que es transmitirlo o pasarlo a las próximas generaciones es mucho más fácil. Y eso es excelente pregunta porque va con lo que estamos hablando, que es la planificación. O sea, ten pendiente, planificar, hacer mi negocio, ok, ya registré mi negocio, ¿cuál es la estructura? Ya me reuní con mis contadores para escoger la estructura, mi negocio está abierto. ¿Cuál es hay una planificación fiscal? Antes que sigamos con la planificación fiscal, todo el mundo sabe lo que es eso, ¿verdad? Tienes tus ingresos, tienes tus gastos, tienes tu net income, que se pagan los impuestos a base del net income, ¿verdad? Pero la planificación fiscal lo que te ayuda es, al final del día, como dice Julián, todos vamos a pagar impuestos. Aquí en Estados Unidos se paga impuestos y se acabó. Pero es pagar los impuestos que son justos y necesarios para ustedes. No es pagar impuestos de más, tampoco es regalar nuestro dinero, porque ese dinero, si tú haces una buena planificación fiscal y te quedas con ese dinero en tu bolsillo, tú lo puedes reinvertir en el negocio, puedes invertir en tu retiro. Ustedes saben que con un plan de retiro eso les baja los impuestos a ustedes. Entonces es dinero que se está quedando en su bolsillo y lo están reinvirtiendo en ustedes mismos. Pero es una planificación y todo se hace desde el momento que tú comienzas tu negocio, ¿verdad? Y muy importante en el tema de por ejemplo, el retiro, que estás creando deducciones reales. Exacto. No son las que pasan mucho, que son las deducciones ficticias, ¿verdad? Que queremos tratar de evitar de la mayor forma posible, ¿verdad? Muy bien lo dijo Carla, todos pagamos impuestos. Lo puedes hacer bien o lo puedes hacer mal, es tu decisión, ¿verdad? Y la gente nos dice, yo quiero pagar tanto en impuestos. ¿Pero cómo? Tú no me puedes dar un número a mí para yo decidir cuánto tú vas a pagar de impuestos. Lamentablemente Así no funcionan las todavía cosas. vemos eso. Sí. Y en verdad, claro, nosotros estamos aquí para informar a nuestros clientes, ¿verdad? Darles las mejores recomendaciones, los mejores consejos. Hay quienes, ¿verdad?, están abiertos, les gusta hacer las cosas bien. Hay otros que no mucho, lamentablemente, pero siempre estamos nosotros ahí para dar los mejores consejos y las mejores estrategias. Inclusive, regresando a la parte del fideicomiso, que no vamos a hacer una clase de fideicomiso porque es una de las próximas que tenemos para Academy, porque este es un tema demasiado interesante que, a pesar de que tú no lo creas, te puede aplicar. Porque, ¿qué pasa? Tenemos ¿quiénes aquí saben lo que es el probate? ¿Saben lo que es el probate, verdad? No sé si alguien ha pasado por eso. Eso es un proceso doloroso, largo, vamos a decirlo, problemático. A veces hay problemas donde no hay problemas, se crean con lo que es la gerencia, ¿verdad? El sencillamente hacer un buen fideicomiso te evita todo ese problema. A mí me da risa porque yo cuando hablo de los fideicomisos, yo he hecho muchos entrenamientos en ese tema, porque es un tema que me interesa personalmente inclusive. Y las personas a veces me dicen, oye, no, pero a veces está en el rango de $3,000, $4,000, lo que sea, porque eso depende del fideicomiso como tal. Oye, no, eso es muy caro. Pero yo que he vivido, el probate puede costar,
comparado con pasar por un proceso de probate, lo que es ese gasto del fideicomiso es una porción de lo que es después pasar por probate. Entonces, ahí hay mucho que incluir en lo que es la planificación, que es lo que regresamos, que es mucho lo que después te puedes ahorrar por hacer las cosas bien. Inclusive, ahora quiero hablar, si podemos regresar, Carla, Sí. a estas cifras que me interesan mucho, la anterior, que donde están los porcentajes. Miren, 82% de los negocios que cierran en los primeros 5 años lo hacen por problemas de flujo de efectivo, mala administración o errores fiscales. Les quiero poner una cifra a lo que estamos hablando, ¿verdad? 33% de pequeños negocios son auditados o enfrentan multas del IRS por errores en su estructura o reportes. Esto es un gasto que fácilmente se pudo haber evitado empezando bien, ¿verdad? Correcto. Sí, y si ya por casualidad de la vida, lo que nosotros le decimos a nuestros clientes, si ustedes reciben una carta del IRS, no le tengan miedo al IRS, de verdad. Aquí la gente escucha IRS y salen corriendo. Tenemos clientes que le llega una carta del IRS y me dice, me dio miedo abrirla, entonces la guardé, pero te la voy a mandar para que tú la leas y todavía estoy esperando por esa carta. El cliente no me ha enviado la carta. Ese es el error más grande que la gente puede cometer aquí. De verdad, el IRS, si se trabaja bien, nosotros podemos representar a nuestros clientes al frente del IRS. Es uno de los servicios que nosotros brindamos. El IRS te ayuda, pero tienes que comunicarte con ellos. Ellos trabajan contigo. Ellos negocian contigo. Se puede negociar con el IRS. ¿Ustedes sabían eso? Y no hay nada, quiero agregar que no hay nada que le moleste más al IRS que no lo llames, que que no no te contestes. comuniques. Exacto. Y lo vemos en nuestras oficinas todas las semanas. ellos prefieren que llames y le digas, mira, no tengo dinero, bájame esa cifra a 0 y soy feliz. Y se rían. Pero que atiendas a tu caso. Es preferible a dejar ese problema así, porque lo único que va a pasar de ignorarlo es se va a escalar. Correcto. Lo van a pasar, después te van a mandar intentos de lien, que te van a poner, no sé cuál es la traducción, un lien en la propiedad, gravamen en la propiedad, te pueden entrar en tus cuentas bancarias, inclusive Frisarte la cuenta bancaria. frisear las cuentas bancarias, si estás recibiendo sueldo pueden entrar y forzar a tu empleador a que le paguen a ellos y no a ti. En verdad es lo peor que pueda pasar. Sí, y ustedes saben que le estamos hablando de planificación. Si ustedes tienen su negocio, lo tienen correcto, rinden sus impuestos todos los años, llevan su contabilidad correctamente y ustedes son auditados, no tienen entonces por qué preocuparse, porque tienen los reportes ahí, tienen el respaldo de los números que ustedes le dieron al IRS. Entonces, es otra razón por la cual hay que tener una buena planificación y hacer la contabilidad correcta desde el momento que el negocio nace. Es sumamente importante. Exactamente. Continuamos acá. Ahora, ok, ya hablamos un poco, ¿verdad?, de lo que son las estructuras. No queremos entrar tanto en el lado técnico, ¿verdad?, porque no queremos confundirlos. La idea es que sí veo por las respuestas que nos han dado, inclusive por las preguntas desde online, que están pensando correctamente. Se están preguntando cuál es la estructura que me conviene a mí, ¿verdad? Y esa es la pregunta que tienes que hacerte. No es cuál es la empresa que una persona en esa industria hace, la pregunta no es un primo de un amigo me dijo que si hago esto, eso es lo que hay que hacer. No, la pregunta que tienes que hacerte es, en mi caso, ¿qué es la estructura que me beneficie a corto, medio, largo y al más allá? ¿Ok? Y sobre todo, ¿por qué? Que es el punto aquí, que si estás aprovechando todos los beneficios fiscales disponibles, porque nosotros, al ser los expertos, nosotros sabemos
cada estructura qué beneficio le va a dar, porque cada una es diferente, ¿verdad? Y tú puedes comenzar con esta estructura porque aquí es donde tú estás ahora, pero mientras tu negocio va creciendo, entonces ya se puede planificar, entonces vamos a hacer el cambio a esta otra estructura. Por eso es que siempre, no es nada más trabajar con tu contador al principio, tienes que seguir trabajando con tu contador todo el año. Nosotros, ¿verdad, Julián? Nosotros nos reunimos con nuestros clientes, por lo menos tenemos ciertos clientes que tienen servicios con nosotros, que nos reunimos con ellos cada 3 meses, trimestral. Se habla de la planificación fiscal. Porque ¿cuál es, Carla, lo que siempre decimos que es lo equivalente a no ir a tu contador? Que es lo mismo a qué, por ejemplo, a no ir, por ejemplo, al dentista, ¿verdad? ¿Qué pasa si no vas al dentista por 3, 4 años? Al mecánico. Al Si mecánico. no llevas tu carro al mecánico, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa a tu carro? Exacto. Exacto. Entonces, como dijo Carla, exactamente es bueno mantener esa confianza con tu Exacto. contador, y eso debería ser en verdad lo mismo. Es difícil, ¿verdad? Pero mientras se pueda, hacer lo mismo con tu doctor, Exacto. con tu mecánico, con tu abogado. Sí. Y Muy mucha bien. gente lo ve también como un gasto. No lo vean como un gasto, véanlo como una inversión a su negocio, porque eventualmente le van a ver el beneficio de reunirse con los expertos. Y es deducible de impuestos, exactamente, es un gasto del negocio, exactamente. Entonces, es sumamente importante que planifiquen, que se reúnan con su contador varias veces al año. Mucha gente también, ¿verdad, Julián? Nos llaman en noviembre, en diciembre. Mira, ¿qué puedo hacer para pagar, ¿verdad? ¿Qué estrategias puedo hacer ahora? Porque el año me fue muy bien, entonces al final del año voy a tener muchas ganancias. ¿Qué puedo hacer? Bueno, en diciembre ya es un poquito difícil. Esto es algo que se debió de haber hecho porque tú puedes proyectar durante el año cómo va a terminar tu año. Si tú llevas una contabilidad mensual bien hecha, ya tú vas a saber cómo van a estar tus números en diciembre. Entonces ya tú puedes se te sube la nómina, se hace un plan de retiro, se compra un seguro, no sé, el caso, ¿verdad? Cada persona, el caso es específico a esa persona. Pero no esperen hasta diciembre hay gente que nos llamó en febrero. No, ya el año cerró, ya no hay nada que podamos hacer. Pero en el 2025 todavía estamos a tiempo. Sí. ¿Verdad? Y pasa mucho lo que es lo repetitivo, ¿verdad? Van marzo de cada año con la misma ansiedad, ¿verdad? Uy, no sé qué hice, uy, voy a ver qué puedes hacer por mí. Uy, es que no tengo miedo, no sé qué hice, revisa esos números, no sé. Y hoy eso es, ¿verdad? Sí. Nosotros lo vivimos y nos damos cuenta, en verdad, el proceso y cómo, en verdad, inclusive como que los limita para las cosas que pudieran hacer. No saben cuántos negocios vemos que pudieran ser mucho más exitosos y solamente por no tener la organización se limitan ellos mismos. Correcto. Y esto también, para que sepan, es un trabajo en equipo. Es su contador, es su financial advisor, es su abogado, puede ser su abogado, puede ser su agente de seguro. Le digo, un negocio se corre en equipo. No tienen por qué correrlo solo. Ustedes no son los expertos en contabilidad, en este caso, ¿verdad? No sé si hay un experto, pero… pero entonces, ¿por qué quieren llevar la contabilidad ustedes mismos? No hay necesidad. Mira la experiencia que tenemos Julián y yo. Yo fui a la universidad, Julián fue a la universidad 10 años. No sé. Pero nosotros No estoy tan somos… viejo, no estoy tan viejo. Pero exacto, porque es como yo, si fuera una Rialto, que fuera una experta en venta, un ejemplo, ¿no? Yo no sé. Mercadeo, cuando nosotros empezamos con esto, la persona de mercadeo, que gracias a Dios fue una bendición para nosotros, en las reuniones, SEO, y yo buscando en mi teléfono, ¿qué es un SEO? Porque no tengo idea. Search Engine Optimization. No sabía lo importante que era eso también, ¿verdad? O sea, yo no soy la experta en mercadeo necesariamente. Tengo que saber sobre mercadeo porque tengo que saber que eso es sumamente importante para yo llevar mi negocio, pero yo no tengo que ser la experta en eso. Yo busco ayuda y nosotros buscamos ayuda y contratamos personas que nos ayuden con esa parte. Entonces, ahí mismo va la parte de la contabilidad, porque ustedes sienten que tienen que llevar la contabilidad ustedes solos. Inviertan su tiempo en su negocio, en lo que ustedes son buenos.
en su negocio, dejen la contabilidad para nosotros. Tienen que saber de la contabilidad, tienen que entender sus números, porque eso es demasiado importante porque tienen que tomar decisiones a base de esos números, ¿verdad? Nosotros como los profesionales los podemos ayudar, pero al final del día la decisión es de ustedes, no es de nosotros. Y lo bueno es que al final del día son cosas que tú puedes ver, después ves el beneficio real, puedes monetizar el beneficio. ¿De qué forma me refiero? Que no es solo expertos en contabilidad, es también expertos en marketing, es expertos en ventas. Eso es fácil verlo, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, contrato un experto en marketing, ¿verdad? Yo tengo mi negocio, vamos a decir, facturando cierto número, teniendo un experto en marketing, debería ver que mi negocio ya está generando más ventas, ¿verdad? No es hacer las cosas solamente por hacerlo. Igual nosotros a nivel contable, nosotros siempre con nuestros clientes, siempre le ponemos enfrente de ellos, ¿verdad? Lo que es el beneficio de, por ejemplo, trabajar con nosotros, que es el valor que les estamos dando, ¿cierto? Igual es con la parte de ventas, por ejemplo. Contratar a una persona que sepa de ventas te va a ayudar porque vas a ver en sí los números, no todo pasa de la noche a la mañana, ¿verdad? Porque todos tienen que pasar por procesos, pero son cosas que podemos ver, monetizar y podemos tener ahí los resultados. Correcto, y ahora eso es un buen punto también, porque si tú no te rodeas de expertos en el tema, hay muchos errores que puedes cometer, y esto lo vemos mucho. En el estado de la Florida, cuando tú tienes más de 4 empleados, ¿ustedes saben qué pasa cuando tú tienes más de 4 empleados en la Florida? ¿Cuál es el requisito? ¿Alguien lo dijo? Ajá. Repítelo. Workman's Comp. Workman's Comp. Exacto. ¿Ustedes sabían eso? Tenemos clientes que tienen 8 empleados y no tienen Workman's Comp. Si los auditan y los agarran, están en un problema bien serio. Exacto. ¿No tienen seguro? Ahí vamos. Ahí es donde queremos llegar. El tema es, lo que queremos que entiendan es que, exacto, tienen que saber lo que hablamos de la parte legal, ¿verdad? Exacto. Tenemos que entender el negocio que nos estamos metiendo. Tenemos que saber qué nos pasa. Eso sí, por ejemplo, si no voy a mi contador, ¿cómo sé yo eso? ¿Verdad? Si yo no voy a mi abogado, ¿cómo sé eso? ¿Verdad? Entonces… Sí, el tema de Workman's Comp ya es un tema más de recursos humanos, ¿verdad? Sí, entonces nosotros los podemos ayudar con la parte de nómina, con los impuestos de nómina, con esa parte nosotros los podemos ayudar. Pero ya con la parte de recursos humanos, de lo que es necesario tener un employee agreement, esa parte nosotros lo podemos referir a otras personas, a otras compañías como ADP, por ejemplo, que son uno de los patrocinadores también de este evento. Nosotros lo referimos con ellos y ellos los pueden ayudar con esa parte. Y los puede ahorrar muchos dolores de cabeza, ¿verdad? Exacto. Una pregunta a mi gente que nos sigue en las redes. Esta persona, ya por la pregunta yo sé quién es. Y le mando un súper cariño. Creo que es hasta cliente mutua de Upfront CPA y de Global. Ella dice, soy un agente de bienes raíces y no he formado mi compañía. Recibo mis comisiones a título personal, pero como trabajo por comisiones, me da terror abrir una empresa y ponerme un sueldo. También pago todos los gastos de mi casa como persona. ¿Cómo yo luego podré pagar todos esos gastos personales por medio de mi empresa? Mira, ahí estás dando básicamente en el clásico ejemplo, ¿verdad? De lo que es, regresamos al tema de la planificación, ¿ok? Aquí somos muchos, aquí veo que tenemos muchos empresarios, bueno, vamos a decirlo, emprendedores en lo que son ese tipo de industria que son real estate, que son agentes de seguros, ¿verdad? Muchos de nuestros clientes están en esas áreas, que somos personas que estamos llevando nuestro propio negocio, no necesariamente tenemos nómina, no necesariamente estamos pensando en que necesitamos empleados o que tenga una estructura muy formada porque yo soy el negocio. Nuestra meta que siempre tenemos Carla y yo es buscar que usted sepárate tú de tu negocio. ¿Ok? Yo sé que es difícil, yo sé que entiendo que como
emprendedores es como que si tienes tu bebé, ¿verdad? Eso, muchas de las mamás, inclusive Eileen, mi querida esposa, se pega mucho con su bebé, ¿verdad? Y es difícil despegar, es difícil como que soltarlo, ¿verdad? Y lo entendemos. Pero, y esto requiere de repente una atención más dedicada, pero son demasiados los beneficios que tú vas a tomar en el caso de por ejemplo, un realtor reciben sus comisiones. No les voy a decir que es para todo el mundo, porque si de repente tú como realtor estás teniendo, vamos a suponer, un ingreso de $20,000, $30,000 al año, que vamos a decirlo, es para una persona comenzando puede ser bien, pero en cifras generales, vamos a decirlo por el lado bajo, ¿ok? De repente los beneficios en ese caso de abrir una empresa no son muchos, ¿verdad? Pero si estamos hablando ya de figuras más altas, llegando a los 100,000, por ejemplo, inclusive menos, nosotros podemos mostrarle a la persona que nos hizo la pregunta cómo haciendo la estructura correcta, nada más por encimita, se pueden arreglar en averaje entre $7,000 a $9,000. Correcto. ¿Verdad, Carla? Sí. Porque, por ejemplo, tú como persona, si tú no abres una empresa, tú pagas lo que es el impuesto por empleado propio, que son como ¿cuánto, Carla? El 15%. 15%. Por encima, además del bracket que estés tú a nivel personal. Entonces, a mi punto es que lo había tocado antes, si tú no te preparas como empresa, el gobierno te va a decir, si eres empresa, y te voy a cobrar 15%. Y lo estamos viendo en otras industrias también, no nada más. En el real estate, por supuesto, es sumamente común, pero hay otras industrias que están cambiando, que es la industria médica. Hay muchos médicos que ahora son independientes, independent contractors, donde le pagan a través de 1099. Imagínate el salario de esos médicos, ¿no? Si no hacen una buena planificación fiscal y tienen que pagar nada más el 15% que está hablando Julián del self-employment, es muchísimo dinero y no estamos contando todavía el tax bracket. Y tomando el tema de la separación, porque es correcto, hay muchos gastos que se pueden pasar por la empresa mientras sean justificables como el negocio. Hay gastos que no. Entonces eso tenemos que tratarlo muy, vamos a decirlo, detalladamente para hacerlo bien, porque lo que decimos, si le cae el IRS, puede haber un problema si se están mezclando los recursos, si por ejemplo no hay cuentas separadas, eso es el primer alerta para el IRS, de que no te estás tratando como un negocio, estás mezclando y van a haber problemas. Y es lo que nosotros le recomendamos a nuestros clientes también. Se abre la empresa con el estado de la Florida, si vives en la Florida. Se saca el EIN con el IRS. Después que tienes esas dos cosas, lo primero que vas a hacer es ir al banco y abrir una cuenta de negocio con el banco y empieza ya a separar lo personal con lo del negocio. Esas son las primeras 3 cosas que cuando alguien va a comenzar un negocio tiene que hacer. Eso es lo básico, correcto. Y lo que estamos promoviendo también aquí con Upfront Academy, y después vas a ir más allá, ¿verdad? Lo que es, por ejemplo, muy importante, mantener el crédito de empresa. Nos pasó a Carla y a mí cuando quisimos obtener una línea de crédito para el Upfront CPA, nos tocan el crédito personal, siempre, con las tarjetas de crédito de la empresa, siempre es un problema. Nosotros no queremos que nos separen, pero tienes que crearle el crédito a la empresa, ¿verdad? Que hay expertos en eso. Y tenemos expertos en eso que inclusive nos están ayudando, ¿verdad? Y Exacto. nosotros, la idea es que nosotros pasarle lo que hemos pasado nosotros a ustedes para que hagan las cosas bien. Exacto. Bueno, ya se nos acabó el tiempo. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Sí? El W2. El W2 es al final del año. Tú lo que recibes durante el año son los pay stubs. Sí, pero para que sepan, el IRS requiere que tú pagues impuestos por lo menos cada 3 meses. Entonces, lo recomendable es que te hagas una nómina por lo menos cada 3 meses, que lo puedes hacer quarterly, ¿verdad? Para que ya vayas
A través de una W2 hay una retención de tu Federal Income Tax, ¿verdad? Ya eso es, ya tú estás haciendo, ya ese es tu pago estimado por el año. Y ellos requieren que tú lo hagas trimestral. Entonces, tú puedes hacer una nómina solamente una vez al año, no hay problema con eso. Pero puedes recibir algunas multas por no haber pagado tus impuestos trimestrales. Porque para aclarar una concepción correcta ya aquí para finalizar, es que la gente piensa que los impuestos, nosotros nada más hacemos impuestos cuando declaramos impuestos. Exacto. Hay que diferenciar lo que es la declaración de impuestos con lo que es el pago de impuestos. Aquí se tiene que pagar el impuesto durante el año. Si ustedes, no sé si dan cuenta, si le prestan atención a sus formularios de los impuestos, a veces no se dan cuenta que hay una lineecita que dice penalty, Exacto. ¿verdad? Esa penalty Está chiquitito, es chiquitico. pero está ahí. Y ahí, ahí se estima de cuánto fueron tus impuestos y cuánto debiste haberlo pagado durante el año, y al no hacerlo te ponen ahí una penalidad por no hacerlo. Sí, y si tú recibes 1099 solamente, definitivamente es recomendable que hagan sus pagos estimados. Cada 3 meses también, que es como el IRS lo requiere. El 15 de abril, creo que es junio, septiembre y enero. Y si no saben cuánto tienen que pagar durante el año, llámenos, porque eso Exacto. hay unas reglas que hay que seguir y podemos ir. Correcto. Exacto. Si exacto. pagaste de más, te devuelven. Si no pagaste suficiente, tienes que pagar. Correcto. Aquí se llama, eso Exactamente. se llama aquí lo que se llama el safe harbor, que tú vas pagando generalmente es o 100% del año pasado o creo que es el 90% de lo que tengas este año. Eso es, con cualquiera de esas dos evitas cualquier penalidad. Si no haces eso, así tú no lo veas, tienes tu pequeña penalty ahí que estás pagando. Pero bueno, queremos agradecerles a todos. En verdad a nosotros nos da mucha satisfacción pasar nuestros conocimientos en verdad lo que nosotros queremos es que nuestros clientes o no clientes, todas las personas tengan éxito, crezcan su negocio y como digo yo, comunidad. los latinos somos la comunidad, ya algún día vamos a pasar a ser inclusive la mayoría de la población de este país. Entonces yo lo que quiero mi intención es que seamos una comunidad exitosa, ¿verdad? Que seamos el ejemplo para otras comunidades, para nuestros hijos y hagamos siempre las cosas bien. Amén. Bueno, sigan muchísimas gracias. disfrutando. Gracias, chicos. Muchísimas Thank you. gracias allí a Julián y a Carla de Upfront CPA. Vamos a tener una breve pausa de unos 5 minutos mientras nuestro próximo expositor, el señor Javier Villasís, que ya se encuentra aquí con nosotros, se prepara y se acomoda ahí para dar su Claro que sí, su se parte. pueden parar un momentito, pueden ir al baño, pueden estirar sus piernas, tomar café y las personas que nos están viendo en vivo también pueden tomar un pequeño break. Exacto. Van a ser solo 5 minutos, vuelvan a tiempo porque lo que viene, señores, es información de verdad súper de valiosa. la buena y divertida. Con Y Villasís divertida. siempre es divertido todo. Gracias.